por favor. Para la reflexión de hoy queremos utilizar un contexto amplio de la porción bíblica, donde nos vamos a focalizar un poco más. Y queremos mencionar un poco desde el capítulo 17, por favor. Ahí vamos a iniciar con este contexto amplio. Capítulo 17, primer libro de Reyes. Y es un capítulo realmente muy interesante, un contexto interesante que nos va a llevar a nosotros a entender nuestro versículo de la lectura bíblica. ¿Recuerdan el versículo de la lectura bíblica? Sí, 29. Dijo el Señor: yo sé los planes que tengo para quién. ¿Planes de qué? ¿Y no de qué? Planes de paz y no de mal, para daros un futuro y también una esperanza. ¿Ustedes dicen amén por esto? Amén. Porque Dios tiene planes completamente maravillosos, hermanos. ¿Está convencido de que Dios tiene planes especiales para su iglesia? Entonces vamos, muy bien. El capítulo 17 de este interesante libro, por supuesto, nos habla de la experiencia particular de aquel profeta que Dios se permite elegir. Una persona, como lo describe un poco más adelante la Biblia, ¿sí? Un hombre a pasiones iguales que las sujetas, semejantes a las nuestras, pero que de alguna forma tuvo una experiencia tan especial que por eso se encuentra aquí en este sagrado libro, la palabra del Señor. Se presenta allí al profeta Elías. Y saben que para que nosotros podamos llegar donde va a estar nuestra reflexión, ubicada en el capítulo 19, primero todo cristiano adventista del séptimo día y todos los que creen en Dios tienen que vivir primero el capítulo 17. ¿Qué capítulo tiene que vivir usted? El primer capítulo. Usted tiene que vivir el capítulo 17 primero. Porque en el primer capítulo, en este capítulo que estamos utilizando inicialmente, el capítulo 17, se encuentra una experiencia particular de todas las personas. Y en esta experiencia, chiquillas, ¿sí? En esta experiencia hay algo completamente interesante. En esta experiencia logramos identificar que tenemos un Dios que es también sustentador. ¿Creen que Dios es sustentador o no? Un Dios que sustenta a sus hijos. Un Dios que nos ha creado y que también se preocupa por nuestro bienestar. Y se presenta allí al profeta. Inicialmente había una situación bien particular. El Señor le dice: vete allá a aquel arroyo, no te preocupes, que yo me ocupo de tu alimentación. El Señor enviaba unos cuervos que eran los que le traían alimento, y entonces Elías bebía agua de aquel arroyo. Pero en algún momento, como en todas las situaciones, el arroyo se secó, ¿sí? Y es posible que la vida de muchas personas pueda estar tan seca como aquel arroyo. Una vida que en algún momento estuvo ampliamente caudalosa en la gloria de Jehová, y por las circunstancias que se han permitido vivir, ahora la vida se le ha ido secando lentamente. Pero si su arroyo se ha secado, si su vida se ha secado, no se preocupe, que también para eso Jehová tiene solución. Porque cuando se secó el agua, Jehová le dice: no te preocupes, vete para allá ante una viuda de Sarepta, que yo arreglo el asunto. Así que Elías se fue donde aquella mujer. ¿Lo sustentó aquella mujer o no? Sí. ¿Le dio pan? Sí. Le pregunto, ¿Dios es un Dios sustentador o no? Amén. ¿Cree? ¿Usted ha tenido en su propia experiencia, ha visto cómo Dios lo ha sustentado a usted? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cada mañana, hermanos, se renueva la misericordia de nuestro Dios, y podemos ver cómo el mismo el Dios creador puede sustentarnos y tenernos en sus benditos brazos de amor, dándonos a cada uno lo que, aunque no merecemos, pero lo que Él estima conveniente en el tiempo adecuado. Estuvimos en la universidad. Yo soy testigo de que Dios es un Dios sustentador. Y saben que el primer semestre, estando allí, llegamos a mitad del semestre, tuvimos un problema. Tuve una necesidad mejor. Resulta que se me acabó el lapicero. ¿Sí? ¿Alguno se le acabó el lapicero alguna vez? ¿O lo cuentan? Se me acabó el lapicero, hermanos. Y yo dije: no, un lapicero, ¿no? Entonces pasa por mi mente: mañana le pido un lapicero prestado a alguno de los compañeros. Bueno, tengo la opción de llamar a mi papá y decirle: papá, bueno, por lo menos mándame alguna moneda, porque aquí el bolsillo está roto, mejor dicho, no hay nada.
Pero entonces no quise hacer ninguna de las dos. Así que en mi oración, en mi devocional, antes de descansar, le dije: Señor, te doy gracias por traerme a este lugar, pero quiero pedirte en este momento que necesito un lapicero para mañana. Necesito entregar unos informes, así que no sé cómo lo vas a hacer, pero tú me trajiste, así que tú te encargas de eso. En el nombre de Jesús, amén. Terminé mi oración, me acosté. Iniciaba a trabajar a las 4 de la mañana, así que a las 3 de la mañana el Señor ya estaba despierto, haciendo mi devoción. Y lo recuerdo mucho porque precisamente en esa época estábamos leyendo el primer libro de Reyes. Así que apenas despertamos, ¿qué creen que hay un momento? Ahora sí, el lapicero. ¿Dónde habrá puesto Dios el lapicero? Comencé a pensar, ¿no? Y dije, bueno, ¿ustedes han escuchado esa historia del ratón Pérez? Sí. Que toma el diente, pues, y pone una moneda debajo. Entonces, lo primero que llegó a mi mente es esa historia. Yo dije: Jehová me puso el lapicero debajo de la almohada. Así que levanté la almohada, pero no estaba. Levanté el colchón, no estaba. Corrí la cobija, la tendí la cama nítida, tampoco estaba. Pero entonces dije: ¿dónde lo puso? Así que me fui para la biblioteca, además se lo puso, él es muy ordenado, así que en la biblioteca tampoco estaba. Pero entonces ya vi que estaba avanzando el tiempo y yo dije: bueno, yo voy a organizarme y mi devocional. Así que estuve haciendo mi devocional. Y entonces hubieron algunos pasajes que llamaron un poco la atención. Y dije: mira, no pude marcar, en este momento no pude marcar porque no me han dado lapicero. Pero bueno, ya tengo que irme, así que no estaba viviendo dentro de la universidad, así que me fui corriendo. Sí, a eso ya iba, me faltaban 10 minutos para las 4, así que me fui corriendo para la universidad, entré. En ese tiempo mi función era barrer y trapear. Ya barré y trapeaba. Así que si usted me pregunta que si sé barrer y trapear, excelente. en serio, algún día quizás puedo. Pero entonces entramos allí, me reporté y entonces tomé mi elemento de trabajo, mi escoba, mi recogedor inicialmente. Y me correspondía barrer inicialmente las escalas, ¿sí? Las gradas. Así comenzamos a barrer, siempre me ha gustado mucho la música. Así que, bueno, ese edificio estaba allí desocupado, nosotros los que estábamos trabajando haciendo la cena en esa hora. Así comenzamos a cantar, ¿sí? Comenzamos a cantar a Jehová allí y barriendo, pero de repente llegó mi pensamiento: ¿qué creen? Oye, le dije: oye, Señor, ¿sabes que yo tengo que entregar un informe hoy? Ya leí, pero entonces necesito escribir y necesito el lapicero todavía. Así que seguí barriendo. Y cuando en esa sección, en esa parte de las escalas, hay una fuente. ¿Sí? ¿Se ubica una fuente? Sí, hay una fuentecita allí, en esa primera entrada. Así que yo había entrado por allí, pero cuando voy bajando por las escalas acá, voy bajando, cuando de repente allí en la fuente veo que estaba flotando un lapicero. Muy bonito, por si acaso. Sí, un lapicero muy bonito. Y entonces fue que lo primero que llegó a mi pensamiento, dije: oye, no puede ser. Uno necesitando un lapicero y la gente botándolo. ¡Qué tristeza! Así que seguí barriendo y dije: Jehová, necesito un lapicero. Así que terminamos allí. Y entonces ya me estoy dirigiendo pues hasta el bote de la basura, pero de repente, oye, el lapicero. Ok, el lapicero. Pero entonces, las probabilidades de que un lapicero que ha estado en el agua, que puedan escribir, considero que son muy mínimas. ¿Es así o no? ¿Sí? Son muy mínimas. Así que dije: eso está malo, alguien lo tiró allí, así que me corresponde a mí botar a la basura. Así que lo traje, lo corrí y al recogedor, y estoy caminando en ese momento. Abro la tapa del tarro aquel, y entonces algo me dijo: oye, escribe. Así que las probabilidades que un lapicero que está mojado escriba son muy mínimas. Y entonces yo lo potencialicé, porque dije: voy a escribir en la mano. ¿Sí? No ni siquiera en la hoja, ni siquiera en el zapato, no, en la mano. La mano, por supuesto, estaba un poco sudada porque estamos trabajando. Así que las probabilidades de que el lapicero escriba son más mínimas todavía, casi imposible. Y entonces cogí el lapicero, rayé, cuando quebré. No escribió. No escribió de ninguna manera. Y yo estoy perdiendo el tiempo. Así que tiré el lapicero otra vez allí, dije:
tomé el lapicero de nuevo. Lo volví a probar en la mano. Así que comencé a rayar. Oye, mis hermanos sí que creen. Escribió. No he escrito todavía. De alguna manera no escribí. Yo dije, estoy perdiendo mi tiempo. Así que abrí ya definitivamente el bote, organicé pues lo que iba para acá, lo que iba para el otro lado. Así que cogí y ya estoy vaciando, pero con la cosita, ¿no? Y entonces el Señor me dice otra vez, oye, el lapicero. Utiliza más. Así que cogí el lapicero. Y comencé a rayar en la mano. Rayé. Cuando ¿qué creo? Ahora sí escribí. Que rogale. Escribí. Que rogale. ¿Saben? Esto para mí es muy especial, porque yo conozco a mi Dios y mi Dios es un Dios sustentador. Yo no tengo que exagerarles aquí para que crean y todo lo demás de ninguna manera. Si usted lo quiere creer, lo cree, o si no, tiene que probar con Jehová. ¿Y saben? Fue mi lapicero por 2 años. 2 años. Escribiendo, por si acaso, ¿no? No, lo tenía ahí, no, escribiendo, 2 años. Yo le pregunto, ¿usted conoce a su Dios? Amén. ¿Hay algo imposible para Dios? Él sabe que no teníamos las monedas, pues. ¿Sí? No teníamos nada. Así que Jehová dijo, como tus bolsillos están hasta rotos, no te preocupes que yo sustento el problema. Y yo creo que si tuviera el lapicero hoy, todavía escribiría. Estoy más que seguro de eso. Pero tuvimos un viaje fuera del país y cuando regresamos, venía solo viajando, la maleta desapareció. ¿Sí? Desapareció la maleta y ahí se fue el lapicero también. No saben el dolor que me dio profundamente, todo lo recuerdo con mucha claridad. Perdí mi lapicero. Pero ¿saben algo? ¿Saben lo que pensé? Después del dolor y darme la pena por la pérdida. Lo que pensé inmediatamente es que alguien más lo necesitaba. ¿O no? Alguien más lo necesitaba, así que no hay problema por eso. Hermano, yo le pregunto, ¿su Dios es un Dios sustentador? Amén. Es un Dios sustentador, hermanos. Mire, yo me he acostumbrado, le he pedido al Espíritu de Dios que me motive para tener en cuenta a mi Dios, aclamarle a mi Dios aún por las pequeñas cosas. A veces tratamos de pensar, no, entonces yo necesito, es una casa, así que yo una casa sí se la pido al Señor. Pero ¿por qué no le pide 500 pesos para comprar el pan del desayuno de mañana? ¿Por qué no le pide la tarjeta del mío que ni siquiera tiene para comprarla? Hermano, nosotros necesitamos comenzar a creer y a estar en ese ambiente de confianza en el Dios que siempre hace nuevas todas las cosas. Amén. Le pregunto, ¿usted cree en un Dios sustentador o no? Amén. Es la primera experiencia que todo ser humano tiene que tener ante la presencia magna del Todopoderoso. Número 1, usted debe de confiar en un Dios que es ¿qué cosa? Sustentador. ¿Lo comprobó Elías o no lo comprobó? Amén. Yo le pregunto, ¿ya vivió el capítulo 17 o no? Sí. ¿Lo está viviendo, sí o no? Está vivo todavía. Todavía estamos viviendo el capítulo 17. Muy bien. Ahora sigue, por supuesto, después de ese capítulo 17, un capítulo un poco particular, especial. Porque en ese capítulo 18, que todo cristiano también tiene que vivir, porque ya hablamos de un capítulo donde Dios te sustenta, hablamos de un capítulo donde Dios hace cosas completamente maravillosas, y ahora el Señor se permite realizar algo un poco más novedoso. Ahora, cuando tú has visto que Dios te ha sustentado, cuando tú has visto que Dios te ha fortalecido, cuando tú has visto que Dios ha llenado tus bolsillos, entonces ahora te corresponde proclamar el Evangelio de Jehová. Y entonces ahora en el capítulo 18, Elías dice el texto bíblico que tiene que confrontarse contra una cantidad de hombres, ¿sí? 850 profetas, otros unos de Baal, otras de Acera, ¿sí? Una cantidad de profetas. Y tristemente tanto los profetas como el pueblo su concepto de Dios se había distorsionado totalmente. Y aún más quiero mencionar esto: el concepto que usted tenga de Dios va a ser el concepto que usted va a tener de usted mismo, y el concepto que tenga de usted mismo va a ser el concepto que va a tener de la iglesia, y el concepto que tenga de la iglesia va a ser el concepto que finalmente usted va a tener de Cristo Jesús. ¿Eso se entiende? Si no se entiende, le invito el lunes para que venga y lo vamos a explicar, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta allí. Pero entonces en el capítulo 18 hay algo completamente maravilloso. Porque en el capítulo 18 ahora Elías tiene que presentar y tiene que hacer su trabajo como embajador del reino de Jehová. Yo le pregunto, ¿hay embajadores del reino de Jesús aquí? Amén. ¿Cuántos consideran que son embajadores de Jesús? Amén. Ok.
Los demás, no. Están en el proceso. Cuando nosotros somos embajadores del reino del Señor, cuando Dios nos ha elegido y entendemos que Dios nos ha sacado de las tinieblas con una luz admirable, entonces nuestra responsabilidad ante el mundo que no conoce, ante el mundo que necesita luz, es de indicarles a ellos que hay un Dios todopoderoso que puede hacer nuevas todas las cosas. Y esa fue la función de Elías en el capítulo 18, lo recuerdan, ¿no? Y el que no lo recuerde, no vamos a tener tiempo para desplayarnos allí. Yo le invito a que por favor, antes de almorzar, se lea el capítulo 18 de este primer libro de Reyes, si no lo conocen. Entonces ahí en este primer capítulo hace algo Dios completamente maravilloso. Hace que descienda fuego del cielo y aquellos profetas de Baal y Acera finalmente fueron perseguidos por Elías y fueron muertos. Es un capítulo de victoria. Es un capítulo donde Dios demostró que siempre estará con sus hijos, no tan solo sustentándolos, sino que Dios también les dará el poder para vencer también las artimañas del diablo. ¿Usted considera que Dios da el poder para vencer las artimañas del diablo o no? Así que Elías lo pudo comprobar. Si este es Dios, entonces adórenlo. El pueblo pudo entender en esa ocasión que el pueblo, el Dios de Israel, era vivo y existía por si acaso. Pero entonces, después de haber tenido esa experiencia maravillosa, ahora Dios se permite que el profeta pase por una experiencia un poco diferente. Y es allí donde vamos a estar. Capítulo 19, por favor, del primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, el capítulo 19. Es un capítulo realmente muy interesante porque es posible que en esta mañana podamos estar hablando a una persona que está en el capítulo 19. ¿Sí? En este momento posiblemente hay alguien que está en el capítulo 19. Es un capítulo de depresión. Es un capítulo donde las personas comienzan a cuestionar a Jehová. Es un capítulo donde las personas prefieren morirse que estar vivos. Es un capítulo donde la gente piensa que es mejor morirse que seguir sufriendo y seguir experimentando las situaciones que está viviendo. Es un capítulo donde la gente se ha olvidado del Dios del 18. Se ha olvidado del Dios que los sustenta. Se ha olvidado de toda la cantidad de cosas que Dios constantemente ha hecho por ellos. Es posible que hoy haya alguien en esta hora, quizás en un ambiente de depresión, una persona que está desconfiando totalmente de su Dios. Y para esas personas, Jehová se permite revelarse y mostrarse también. Me gusta mucho porque aquí hay una experiencia completamente formidable. Lea conmigo, por favor, el versículo 11 y 12 del capítulo 19. Dice, el Señor le dijo, sal fuera y ponte, ¿dónde? Y ponte en el monte ante mí, dice Jehová. En eso Jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante del Señor. Pero Jehová no estaba en donde. No estaba en el viento. Pero entonces lea conmigo un poquito más allá. No estaba en el viento y tras el viento hubo ¿qué cosa? Hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en donde. En el terremoto tampoco estaba. Detrás del terremoto vino ¿qué cosa? Y detrás del fuego ¿qué vino? Un silbo amasivo. Entonces vamos a recapitular aquí rápidamente. Número 1, ¿qué fue lo primero que vio? Un viento que rompía las rocas. Un viento fuerte completamente. Y es posible que muchas personas hoy estén pasando por un viento que está rompiendo todas las cosas de su vida, donde todos sus sueños sean rotos, donde todos sus planes también han sido rotos totalmente. Todo lo que usted había planificado en su entorno se ha roto significativamente. Pero si hay alguien que está así, yo quiero decirle en el nombre de Jesús que no se preocupe, porque detrás del viento, ¿qué es lo que viene? Un terremoto. Así que está pasando por una situación dura, no se preocupe que la situación se va a poner mucho más dura. Se va a poner más dura. Yo tengo que decirle la verdad, ¿es así o no es así? ¿Sí? Porque si está pasando por las verdes y las maduras, yo no sé qué otro color existiría, pero vamos a hacer un poco más de trabajo. El asunto se va a apretar un poco más. ¿Ya? Dentro de la perspectiva, de la experiencia que usted tenga con Jehová, esa situación se va a complicar un poco más. Porque detrás del viento que rompe todo, viene un terremoto, donde tus cimientos, donde tu fe que tiene que ser probada, donde si realmente se mueve tu superficie y tú sigues confiando en Jehová, entonces podrás llegar hasta el silbo apacible y podrás entender y comprender que tienes un Dios que es todopoderoso y que hará todas las cosas por ti y también por mí. Y si alguien está en el terremoto, por favor, no se preocupe, que detrás del terremoto es lo que viene.
murió y también resucitó, y que juntamente traerá a todos los que murieron con él. A todas aquellas personas que hayan confiado en Jehová, estés pasando por el viento, estés pasando por el terremoto, o finalmente te esté purificando Jehová, en la última instancia de esa prueba o de esa situación, entonces podrás escuchar el silbo pasivo y decir: escuchar la voz del Dios Todopoderoso. No te preocupes, aquí estoy para ayudarte. Yo soy tu creador y también tu sustentador, y yo estoy dispuesto a tomarte de tu mano derecha. ¿Usted confía en ese Dios o no confía? Porque es un Dios que no importa los vientos, que no importa las piedras, que no importa el terreno, que no importa la circunstancia. Es un Dios que siempre demuestra a sus hijos que Él es el amparo de todos ellos. Y saben que hay algo completamente interesante, y estamos llegando precisamente donde vamos a vocalizarnos. Pero entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Pero vamos a llegar a un acuerdo. En este momento yo tendría que decir: hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. ¿Sí? Con base en la hora que tenemos, ¿sí? Pero tenemos que llegar a un acuerdo. A decir verdad, la reflexión apenas está iniciando, apenas está comenzando. Podemos pedir un poco más de tiempo para poderlo terminar. ¿Sí? No, yo sí, no, yo no voy. Ella se va a predicar el lunes, yo no voy. Se presenta algo completamente maravilloso. Por favor, yo creo que esté ubicado conmigo. Es el mismo capítulo 19, el versículo 16, por favor. Y vamos a llegar hasta el versículo 19, hasta el 20 de ese mismo capítulo. Lea conmigo el versículo 16, por favor. Dice: unge a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, Yahvé Meula, ungirás para que sea, ¿qué cosa? ¿Para que sea qué cosa? ¿Profeta en qué? Y saben que me gustó mucho este versículo, porque es un versículo que a mucha gente le duele el corazón. Es un versículo que va directamente allá donde más le duele. Porque ahora Jehová no le pregunta a Elías si ya es hora de cambiarlo o no. ¿Quién es el que hace el cambio ahí? ¿Quién es el que hace el cambio? Jehová le dice: mira, ve y allá al hijo de Safat, ve y lo único es que él va a ser profeta en qué? En tu lugar. Eso quiere decir que usted ya hasta ahí acabó. Y saben que mucha gente tiene problemas cuando hay cambios, y mucha gente tiene problemas cuando hay ese proceso. En el distrito pasado estuvimos en un proceso interesante, y creo que se tuvo acá, por supuesto, de los nombramientos y todo. Oiga, cosa del, mejor dicho. Y saben que después de la comisión y todo lo demás, ya se tiene con su cuidado de las personas. Se me acercó una persona, una hermana. Me dice: pastor, yo quiero hablar con usted. Por supuesto, hermano. Yo no sé a ustedes qué les pasó, pero yo creo que ustedes necesitaban orar más. Yo, ¿cómo así? ¿Ya que se refiere? ¿Por qué esta persona no está como anciano de la iglesia? Yo creo que a usted le faltó orar más. ¿Cómo es posible que esa persona, si lo ungieron, esa persona tiene que quedarse allí hasta que Jehová lo quite? Hasta que se muera posiblemente. Yo creo que a usted le faltó orar más. Y entonces cuando la gente cuestiona ese ambiente, ¿sí? Entonces tuve que responderle un poquito crudo a la hermana, respetuosamente. Y le tuve que decir: hermana querida, ¿sabe por qué él no está allí? ¿Por qué? Porque oramos al Señor. Porque oramos, porque la comisión no lo eligió y Jehová tampoco. Porque estamos diciendo que ¿quién es el que elija? ¿Quién es el que elige aquí? Es el que quita y el que pone. ¿Es así o no? Es Dios el que pone, es Dios el que quita, es Dios el que te pone aquí y te pone allá, porque Él sencillamente es el que considera que allá podrás desarrollar un ministerio mucho más efectivo y puntual para la gloria de su nombre. No podemos nosotros decir: no, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es que a mí me gusta más aquí. Nada de eso, hermano. Es Jehová el que pone y quita. Es Dios el que está presidiendo su iglesia. Es Dios el que comanda este pueblo, el que va a llevar finalmente a la Canaán celestial. Así que
nosotros no deberíamos estar cuestionando la dictamen de Jehová. Y si algo designó Jehová, entonces diga amén, alabado sea el nombre del Señor. Sencillamente es así, porque es Dios el que quita y el que pone en su tiempo, y así usted debe aceptar. ¿Se entiende eso o no se entiende? Es así. Es Dios. Finalmente le dice a Elías, mira, Elías ni siquiera tuvo tiempo de hablar. Le dice, Jehová no le preguntó, oye, Elías, ¿tú cómo te sientes? ¿Será que para este nuevo año? Y de paso, hay alguna gente que me ha dicho por allí, y mientras estamos en ese proceso, alguna gente me decía, mira, no, pastor, yo quiero este año es mi año sabático. ¿Ha escuchado eso? Yo este año voy a descansar porque realmente me siento muy agotado, muy agotada. Y este es mi año sabático. Yo voy a ver cómo va la iglesia y todo lo demás. Yo cuente conmigo para lo que sea. Ese pensamiento es del diablo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No es de Dios. Yo le pregunto a usted cuándo Jesús dijo, este es mi año sabático. Le pregunto cuándo los discípulos de Jesús dijeron, este es mi año sabático. Cuando a Pablo lo cogieron, lo apedrearon, le dieron hasta que lo dejaron como muerto, lo garrotearon, le dieron cuetazos, y después de cuetazos fue un poco más allá y le dieron piedras, lo apedrearon. Y usted escuchó que Pablo dijo, este está muy duro, ¿sí? La gente no hace caso, la gente está muy complicada, así que este es mi año sabático. ¿Lo dijo Pablo? Sí, Pablo dijo, para mí el morir, ¿qué cosa es? Es ganancia, y el vivir en Cristo. ¿Lo entendió Pablo o no lo entendió? Hermano, cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador, no hay descanso. ¿Se entiende eso, no? No hay reposo. Recuerda a Jesús. En una ocasión Jesús le dice, porque no tenía ni siquiera tiempo Jesús y los discípulos para comer. Y Jesús les dijo, venid acá y reposemos un poco. Y cuando levantaron la mirada, había una multitud de personas que estaban esperando que le predicara la palabra. No pudieron descansar. Porque cuando tú entiendes lo que Cristo Jesús ha hecho, entonces logras identificar lo que Pedro escribió precisamente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león, ¿qué cosa? Buscando a quien devorar. Así que si te quedas tranquilo, vas a tener tu garrotazo del demonio. Este va a garrotear. No, este es mi año sabático, esa cosa no es de Dios. Y usted necesita orar más. Te lo digo con mucha tranquilidad porque estuvimos hablando con Jehová precisamente sobre eso. Y con muchas personas, a muchos hermanos tuvimos que ayudarles a entender que ellos no estaban para descansar en la iglesia. Porque Dios no te elige para que vengas a descansar. Dios te elige para que te desgastes en tu obra, en la obra de la salvación que tiene que ver con la salvación de las almas. Para eso nos eligió Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? ¿Está de acuerdo? Y si está de acuerdo, entonces vamos muy bien. Porque es el Dios Todopoderoso, el que quita y el que pone y el que designa los tiempos que tan solo el Padre sabe en su sola potestad. Y ahora le dice Elías, yo quiero que vayas por favor y unjas a Eliseo allí en Abel Meula y hagas algo. Versículo 19, por favor. Vaya conmigo el versículo 19. Dice, Elías partió de allí y encontró, dice, ¿a quién encontró? A Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Hasta allí un poquito. Y sabe que cuando leímos ese versículo comenzamos a pensar un poco. En ese tiempo yo le pregunto, ¿existía el Facebook? En el tiempo de Elías existía el Facebook. Ahora imagínese a Elías diciendo a Jehová, ¿cómo así que al profeta él lo va a elegir como profeta en mi lugar? Entonces, por lo menos dime cómo aparece en el perfil o cómo pongo yo en el Facebook y cómo aparece. No te preocupes, Eliseo, no te preocupes, Elías, que Eliseo es el que aparece siempre en una foto allí con dos bueyes en el camino. No te preocupes, allí la foto lo buscas. No había Facebook, hermanos, ni siquiera había WhatsApp en ese tiempo. ¿Es así o no? No existía esa cosa, ni siquiera para ver la foto o el perfil de Eliseo, de ninguna manera. Jehová le dice, ve y lo unges allá. El problema era saber en dónde lo vamos a ungir, en dónde lo vamos a encontrar. Detrás de esto, por supuesto, intencionalmente estaba el Espíritu de Dios. Es el que dirige finalmente. Pero me ayuda a pensar esto un poco más. Que muchos de los cristianos hoy en día no necesitan estar vestidos como cristianos para que la gente sepa que son hijos de Dios. ¿Se entiende eso? Y no estamos aquí diciendo, no, es que mira la ropa, y mira esto, y mira lo otro. Sí, la ropa influye, por supuesto, como usted esté vestido influye, pero no en este caso. Usted se puede imaginar, ¿no? Para que Eliseo, y lo que se rezaba en ese momento en el contorno, era que Jehová iba a elegir a un profeta. Y un poco más. ¿Sabe que Samuel había establecido unas escuelas de los profetas? Pero lamentablemente Jehová hizo la revisión en todas las escuelas de los profetas y dijo, ninguno de estos me sirve.
arando en el campo con 12 yuntas delante de sí. Un hombre que quizás no había ido a la universidad. Un hombre que no había hecho una cantidad de estudios. Y la mentalidad de mucha gente es que no, es que tú tienes que ser así. Este es el perfil de esto, este tiene el perfil de otro. Hermano, si Dios dice que es ese, entonces bendito sea el nombre del Señor y avancemos en el nombre de Jesús. ¿Es así o no es así? Y entonces, ¿cómo pudo identificar Elías de Eliseo? Porque Eliseo no estaba ya con sapo. ¿Cuántos han trabajado en el campo aquí? ¿Cuántos han trabajado en el campo? Ok, hablamos ahorita, la finca, ok. Yo le pregunto, cuando usted va al campo, ¿cómo se va a vestir? De repente con saco, corbata, para que la gente sepa que yo soy cristiano vestido, para que la gente sepa que yo estoy esperando el segundo advenimiento de Jehová. ¿Usted va a eso al campo? Por favor. Uno va lo más relajado posible, ¿sí o no? Y va con los zapatos hasta medio rotos y los desaguados, pues, el jean roto, pero no esos nuevos, sino roto de lavar tanto, ya se ha roto el jean. Y usted va con un sombrero que está medio roto por los lados, y usted va con toda la camisa más vieja o más fea, la que le regaló esa hermana que nunca le gustó, usted la guardó allá, lo más profundo. Esa camisa, esa me sirve para trabajar. Así que se la llevó. La que se ha manchado y todo. Lo que no, prácticamente que está para la basura, eso es lo que usted se pone. ¿Es así o no es así? Así que podríamos identificar que Eliseo no tenía la mejor ropa. Eliseo, posiblemente yo me imagino que Eliseo estaba sin camisa en ese momento, porque el sol era muy fuerte, hermanos. Había dejado de llover durante unos 3 años y medio. Ahí en ese momento estaban ellos esperando que algo ocurriera especialmente. ¿Saben que, hermanos y jóvenes, los muchachas, jovencitos, los chicos de su colegio quieren ver que usted tenga a Jesús en el corazón? Los chicos del colegio, su profesora, los demás compañeros quieren ver que ustedes han nacido de nuevo. Sus vecinos quieren ver en realidad que usted es un hijo de Dios. Y no por usted cómo se viste, sino por lo que usted es en esencia, en su relación con Cristo Jesús. No es el asunto, no es aquí de ropa. Y no estoy diciendo que usted puede decir, esto como quiera, Jehová ve lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón se refleja por fuera también. ¿Sí? Así que a Jehová le importa también cómo usted se viste. Pero cuando usted no está vestido así, y usted tiene que verlo como hijo de Dios, cuando está en pantaloneta, cuando va a jugar a la cancha. ¿Aquí hay fútbol o no juega fútbol? ¿Van a jugar los muchachos fútbol? Sí. Ya vamos a hablar después. Para aprender, porque yo no, pero me gusta compartir. Cuando usted está con la pantaloneta, cuando está con los guayos, la gente tiene que ver que usted es el ungido de Jehová. Porque ¿sabe algo más? Hay un olor distintivo de lo que tiene el Cristo Jesús en el corazón. Y si usted cree, ¿cómo así que olor? Vaya conmigo a la Biblia y vamos a verlo. Ponga el dedito allí, por favor, y vaya conmigo. La carta de Corintios. Miren lo que el Señor dice en su palabra. Tiene que haber un olor. 2 Corintios, capítulo 2. Lee conmigo el versículo 14. En este momento. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Si lo encontró, por favor, dígame. Ok. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Pero gracias a Dios que nos lleva, ¿cómo? Siempre al triunfo en Cristo. Que alguien puede decir amén por eso. Amén. Gloria a Dios por esto. Que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. Versículo sigue diciendo. Y por nuestro medio manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? La fragancia o el olor de qué. Yo le pregunto, ¿hay un olor para los que tienen a Jehová en su vida? ¿Hay un olor o no hay un olor? Hermano, usted puede salir sin desodorante, pues, pero tiene que oler a Jesús. Tiene que oler. Hay un ambiente que tiene que cambiar. Cuando usted llega a su trabajo, cuando llega al colegio, cuando llega a la iglesia, la gente tiene que sentir que usted ha estado en la presencia de Jehová. Hay un olor, hay un ambiente que tiene que ser totalmente transformado cuando usted llegó a la presencia de las demás personas. Tiene que ser transformado ese ambiente, porque todo hijo de Dios es acompañado por Jehová. ¿Lo cree así o no lo cree? Es acompañado por Jehová. Y los ángeles están allí. Y el Espíritu Santo también está allí. Pero entonces queremos concluir con la reflexión.
Bueno, por favor, allí donde tenía el dedito apartado. Dice que Eliseo araba con 12 yuntas delante de sí. Y en ese momento, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Y él estaba con la 12ª, y en ese momento, ¿quién pasó? ¿Quién pasó? Elías ¿Y qué fue lo que hizo Elías? echó sobre él su manto. ¿Y saben qué? Esto me estremeció un poco. Jehová le dijo, a ver si me escuchan así. Jehová le dice, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Jehová le dice, ve a ese sitio y unge a esa persona. Úngelo por profeta en tu lugar. Y entonces logramos identificar que en ese momento va pasando Elías. Elías le habló a Eliseo. ¿Le dijo algo? No le dijo nada. No le dijo absolutamente nada en ese momento. Lo primero, cuando Elías identificó que ese era Eliseo, Elías se quitó su manto. Si había algo distintivo para Elías en ese momento, y en la antigüedad, era el manto del profeta Elías. Toda la gente conocía a Elías por su manto. Si usted puede leer el segundo libro de Reyes, el capítulo 1, va a lograr identificar que el rey Ocosías había identificado quién era el profeta Elías por la manera como él estaba vestido. El manto era significativo para el profeta. El profeta no tuvo nada más que hacer, sino que se quitó su manto y lo puso sobre el profeta y siguió su camino. Y es lo mismo que Cristo Jesús desea hacer con su iglesia. Aunque tú no lo hables, aunque tú sepas que estás en pecado, aunque sepas que no estás bien, Jehová hoy pasa sobre su iglesia y toma su manto de justicia, lo pone sobre nosotros para que ahora seamos hijos de Dios y herederos de la patria celestial. Amén. Es lo que hace Cristo Jesús por nosotros, aunque no lo merecemos, aunque no seamos aptos, aunque no seamos los más calificados. Jehová se permite pasar sobre nosotros, poner su manto de oportunidad, poner su manto de gracia, para que ahora sea reconocido ante el mundo como una persona, como un carbón que ha sido sacado del incendio, para que glorifiques y honres el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tan solo el manto, tan solo el manto, y la vida del profeta cambió. La vida de Eliseo cambió totalmente, porque en ese momento Eliseo comprendió lo que había sucedido y no se puso a preguntar, no se puso absolutamente a hacer nada más, sino que soltó las riendas, dejó tirados sus bueyes y siguió en pos de quién. ¿Siguió en pos de quién? De Elías. Siguió en pos de Elías. Cuando tú logras identificar que Dios te ha llamado, cuando tú logras identificar que Jehová te llamó, te sacó de las tinieblas a una luz admirable, entonces yo le pregunto, ¿está bien que nosotros dejemos todo por Cristo Jesús? Está bien que usted ahora entienda, comprenda lo que Jesucristo hizo y ahora se abandone, se tire en la presencia del Todopoderoso. Por eso fue lo que hizo el profeta. El profeta en ese momento, sabiendo que Dios lo estaba eligiendo a él, le dijo, por favor permíteme ir a despedirme de tus padres y yo te voy a seguir. Ve y vuelve, pero no olvides lo que he hecho contigo. Me llama mucho la atención concluyendo esto, porque el profeta, entendiendo lo que Dios había hecho, toma los bueyes, les cortó la cabeza, coció la carne y se la dio al pueblo. Es decir, el pasado quedó donde. En el pasado yo no voy a volver a nada, yo no voy a volver para el monte, yo no voy a volver a hacer eso nunca más, porque Dios ahora me ha colocado de la posición aparentemente insignificante, porque aprendí a ser fiel como diácono, aprendí a ser fiel como director de escuela sabática, aprendí a ser fiel como diaconisa, aprendí a ser fiel a Jehová como lo más básico, y ahora Jehová se ha permitido exaltarte para la gloria de su bendito nombre. Es lo que hizo Jehová y lo que constantemente hace con nosotros. Y entonces Eliseo rompió los bueyes y los dejó y siguió en pos del profeta. Yo creo que hoy muchos hoy tienen bueyes en su casa, o muchos tienen bueyes en su vida. Entiendas en este momento bueyes, como aquellas cosas que te apartan de darle la gloria al Señor. Entiéndase como bueyes aquellas cosas
abstiene de entregarle tu corazón a Cristo Jesús. Entiéndase como bueyes aquella falta de compromiso. Porque mucha gente dice, no, ¿qué va a predicar hoy? Ese predicador me hace dormir, así que yo me quedo viendo una película, La Ventana de Alejandro Bullón, o yo me quedo viendo aquí alguna predicación del pastor Esteban Borges, que se predica, tiene textos bíblicos y tal, esa cantidad de cosas. Yo me quedo mejor escuchando. Si es así, entonces que Jehová acabe con todos los templos y nos quedamos tan solo con el televisor. Yo le pregunto, ¿es importante venir a la casa de Jehová o no es importante? Y hoy quiero hacer una oración especial. Porque si el buen sur es quedarse viendo televisión en su casa, yo hoy voy a orar para que el televisor ese que tiene en su casa, el que le costó 1 millón y tanto, o 900, yo no sé qué tanto de 20 pesos, ese televisor se quede de una vez. Ay, se quema. Yo le pregunto, ¿se puede quemar el televisor o no? Que se queme esa cosa. Porque si esa cosa nos está impidiendo de ver la gloria de Jehová en su templo, entonces que se queme el televisor, que se rompa el computador, que se extravíe o se caiga por el inodoro del celular. Porque si son estas cosas que nos están filtrando, que nos están, que de alguna manera nos distraen y no nos permiten ver la gloria de Jehová en su casa o comprometernos literalmente con la obra misionera, entonces que se rompa, que será, si le gusta dormir mucho, entonces puedo orar para que la cama también se le desbarate. Y créanme que la oración funciona. El otro día estuvimos predicando en esta dirección. Y después de unos días que volvimos ahí a esa iglesia, una hermana me dice, oiga pastor, no, venga un momentito. Venga, ¿usted puede orar para que el televisor está en la casa se me arregle? ¿Cómo así que se le arregle? Sí, recuerda que usted ese día oró para que los televisores se dañaran y todo lo demás. Oye, mire lo que sucedió. Dejé el televisor conectado y de repente se fue la energía y cuando volvió me quemó el televisor. Una cosa gigantesca que habíamos comprado, mi esposa invirtió una cantidad de dinero en esa cosa y de una vez se quemó. Ah, qué bueno. No es bueno, ahora no. No se preocupe. Si ese es su güey, entonces que se desbarate ese güey. ¿Se entiende eso o no se entiende? Y funciona la oración porque el otro día también una señora con una hermana me dijo, mire pastor, problema. Y sabe que ahora entiendo lo que usted decía. Porque yo tenía, el problema mío siempre fue la televisión. Y si hay hermanas aquí que son apasionadas con ese asunto de las novelas y todo ese negocio, y ahora, yo no tengo televisor en mi casa, pero hay mucha gente que se está dejando filtrar por el niche, ahora está ese niche, y el otro día la gente estaba con el capo, esas cosas, hermano, que no enseñan nada. Y entiendo que ya el capo, por si acaso, se acabó. ¿Sí? Ya se acabó, pero lo que entendí precisamente es que quedó para la 4ª temporada. Yo tengo que investigar, por si acaso. Siento que no tengo televisor en mi casa, porque entonces yo tengo que estar preguntando que le estoy aburriendo de esa cosa. Entonces, hermanos, el televisor me dijo la hermana, el televisor, yo no sé cómo hizo ese televisor, pero se le desplomó, se cayó del viaje. Y llevamos una semana sin televisor, eso fue una cosa terrible. Pero qué bueno que pase por esa situación, que se desbarate y no se componga, porque usted lo que necesita es romper esos huevos y comprometerse literalmente con Cristo Jesús. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Yo quiero hablar en esta hora por 20 personas. Esa invitación es para 20 personas que saben que tienen en su vida algún güey. Y quizás como alguna ocasión alguien me dijo en la sanidad, me dijo, no pastor, yo no tengo un güey, yo tengo esto, ¿cómo se llama? Un rebaño de bueyes, tengo un rebaño de bueyes en mi casa, yo quiero un hato de bueyes, gracias. Un hato de bueyes, yo tengo un hato de bueyes, allá yo tengo, mejor dicho, un establo allá, mejor dicho, las cosas están allí. Yo no sé cuál sea el buey o los bueyes que usted tenga, que lo estén limitando de ver la gloria de Jehová. Pero yo quiero invitarle en el nombre de Jesús, porque si usted quiere en esta hora decirle al Señor, Señor, este buey está muy complicado, este buey está tan difícil de dominar, entonces yo quiero tu poder. Yo quiero que hoy pongas, me ayudes a entender que has puesto tu manto sobre mí, para que tu manto sobre mí ahora me capacite a través de la iluminación del Espíritu Santo a ser más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está la primera persona? Yo quiero verlo aquí al frente conmigo. 20 personas, y si hay más de 20 no hay problema. Yo creo que está al frente conmigo. Porque esos bueyes en esta hora tienen que reventarse, esos bueyes en esta hora tienen que desplomarse, esos bueyes en esta hora tienen que romperse totalmente. ¿Sí? Porque si hay algún tipo de buey, estamos hablando de un Dios que puede romper todas las cosas. Y
diciendo que su característica fundamental es que nos va a llevar siempre al triunfo en Cristo Jesús. ¿Entienden que vamos a hacer esta oración? Yo no sé si usted tenga la suficiente fe en su corazón para creer lo que vamos a, en lo que estamos diciendo en esta hora. Este asunto no es de emoción, usted sabe que tiene un problema. Este asunto se tiene que concentrarse en su situación y saber lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que no lo deja avanzar? ¿Qué es lo que no lo deja ver la gloria del Señor? Y entonces Jehová conoce tu casa. Y entonces Jehová conoce tu corazón. Jehová conoce las puertas de tu trabajo. Conoce las personas con las que te relacionas constantemente. Yo quiero orar para que esos bueyes se rompan en el nombre de Jesús. Por favor, en su cabeza allí y oremos. Eterno Dios y bondadoso Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre porque para siempre es tu bendita y santa misericordia. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender en esta hora que nos has llamado, has puesto tu manto sobre nosotros, Señor, para que podamos ser diferentes, cambiados y transformados para la gloria de Cristo Jesús. Señor, pero en esta hora venimos ante tu presencia con una cantidad de bueyes, Señor. Un buey, o quizás muchos bueyes que nos están atando, Señor, al pasado, que nos están atando, Señor, y no nos dejan proseguir en este ambiente espiritual. Imposible, si tú vinieras hoy o mañana, probablemente nos perderíamos, Señor. Después de que tú pusiste tu manto sobre nosotros, ayúdanos a entender que quieres cambiarnos. Ayúdanos a entender que tu objetivo es limpiarnos totalmente de la inmundicia, de la idolatría en la que posiblemente podamos estar, y así tu agua limpia pueda poner un corazón también de carne y quitar el corazón de piedra. Un corazón que pueda escuchar tu voz, un corazón que pueda ser sensible a tu palabra y podamos comprometernos literalmente con Cristo Jesús. Aquel amigo que todavía no ha entregado su vida al Señor, Señor, yo no sé cuál sea el buey que tengan, yo no sé cuáles sean las ataduras que puedan tener. Te pido en el nombre de Jehová que puedas en esta hora poder desatar esos bueyes, romper esos bueyes, llámese como se llame, rompe esos bueyes en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sabemos que tú puedes hacerlo y por eso en esta hora, Señor, como lo dije y me comprometí, si el buey es la televisión, Señor, daña ese televisor. Lo que sea, Señor, dañalo, desbarátalo. Si es una relación, oh Dios, desbarata esa relación, pero que podamos glorificar tu santo nombre. Damos la limpieza y la pureza espiritual para tener una mente apta y habilitada para la gloria de Cristo Jesús. Rompe todo lo que sea, pero hoy déjanos sentir que hemos sido salvados por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque escuchas esta oración y tú conoces la puerta de nuestra casa. Sabes qué es lo que está ocurriendo en nuestro hogar. Por favor, organiza, plantea y organiza nuestra familia para que sea una familia que honre y glorifique al eterno Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque escuchas esta oración y porque sé que has respondido a esta plegaria, sabiendo que esos bueyes nos han dominado, pero hoy seremos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.